Bienvenidos y bienvenidas, estimados maestros, a la Universidad de la Singularidad y las Ciencias de la Complejidad. En nuestra asignatura que hemos estado trabajando, planeación y evaluación curricular. En esta sesión número 7 vamos a abordar el contenido educación basada en competencias, el qué, por qué y para qué. Sabemos de antemano que la educación basada en competencia, el qué, el por qué y para qué, nos lleva a tener una mirada en el sentido de hacer una revisión profunda sobre la transformación y el cambiar la forma de cómo operar la educación, siempre orientada a esta sociedad globalizada del conocimiento que nos lleva también a ver el progreso en el cual está sustentándose el capital humano. Hablar de la EBC, la educación basada en competencia, nos lleva a tener una mirada sobre el aprendizaje y la modalidad en la cual está orientada a una educación formal, pero al mismo tiempo de tomar en cuenta los cambios que se deben de hacer en lo que es la educación. En este apartado, donde nos dice que las normas describen las habilidades y las aptitudes necesarias en el lugar de trabajo, nos lleva como punto de referencia a considerar que el explicar con base a los resultados debe suceder en un lugar de trabajo, donde el profesional se está desarrollando de una manera productiva. Describir a la persona debe ser capaz de hacer una actividad en referencia al proceso profesional donde él transitó. Describir los criterios para juzgar si se hizo bien o algunas de las condiciones muestran esta actitud, entonces nos lleva a reflexionar el porqué de este proceso de la educación basada en competencia. Pues nos orienta más que todo a ver que esta modalidad educativa es a partir de las normas de competencia laboral y profesional. Lógicamente, tomando como punto de partida mediante un proceso metodológico de transformación. El porqué del surgimiento de la educación basada en competencias nos dice y nos puntualiza que está orientada al desarrollo del estudiante, pero también a la problemática de la educación que se revisa. Entonces se requiere una transformación. A mediados de los 80 se consolidó la EBC y ya es en los 90 cuando esta expansión generalizada llega de manera más amplia y ya a nuestro país también. Entonces, la problemática de la educación nos vierte a nosotros como partícipes educativos que debemos de considerar que el sistema educativo está orientado a una transformación, pero desafortunadamente se ve la falta de relevancia del sistema, ¿no? Entonces, y de cómo esta inequitud social que existe como parte de un proceso educativo se ve muy marcado en diferentes sectores. Entonces, acá nos lleva a que nosotros tomemos en cuenta a los docentes, a los instructores, quienes son los encargados de trabajar con el proceso en el cual se necesita hacer una transformación. El para qué de la educación basada en competencias, se sabe que tradicionalmente se caracterizaba el trabajo educativo y era una problemática de jerarquías sobre un proceso de comunicación vertical de arriba hacia abajo. Ahora, en la EBC se pretende que el sistema sea flexible, que exista una comunicación más participativa, donde todos sabemos de todos y trabajamos de manera
y forma colaborativa donde nos permita hacer una transformación de la educación. Es por ello que se ha visto que la educación basada en competencias está orientada a la vinculación de los requerimientos, tanto laborales como de formación para estas demandas en las cuales se transita. La EBC claramente nos hace mención sobre desarrollar en nuestro estudiante, pues todos estos objetivos establecidos y donde deben de ser medibles. Eso es lo que tenemos que considerar, maestras y maestros, ¿no? En ese sentido, que la EBC tiene esta característica también. Y nos lleva a hacer esta revisión. Por supuesto que es importante y también nos permite tener una mirada diferente de lo que es la educación y nosotros como partícipes sociales necesitamos trabajar en ella, ¿no? Entonces, estas características de la educación basada en competencias se centra básicamente en el desempeño. Los contenidos pues van a determinar el marco laboral y su pertinencia donde se está desarrollando. Esta orientación demanda el trabajo por las necesidades e intereses de ¿quiénes? De nuestros estudiantes. La enseñanza está enfocada en el educando, en la tarea de competencia para poderlo desarrollar. El maestro, como bien sabemos, es el modelo, es la guía, es el orientador, el facilitador del conocimiento. Y no nos olvidemos de un apartado que también en otras sesiones hemos estado trabajando, la evaluación, principalmente orientada a la formación, ¿sí? Basarse en las normas de competencia y mostrar el dominio de la misma. Entonces, a eso nos lleva el para qué de la educación basada en competencia, ¿sí? Entonces, sabemos que esta profundidad que existe actualmente en la sociedad y esta rapidez de transformaciones que hay, no únicamente en el ámbito educativo, sino en todos los planos del conocimiento, y es ahí donde nosotros necesitamos atender. Entonces, bajo estas nuevas estructuras basadas en proceso de comunicación y también laboral, nos llevan a ver el desempeño del estudiante, facilitando más que todo los cambios que se deben de dar a nivel cognitivo, tecnológico y organizacional de los procesos en la educación. Las claves para realizar un avance de manera efectiva, UNICEF nos remarca que la escuela debe estar orientada a una gestión institucional donde el proceso de liderazgo sea capaz de motivar, de promover y sostener este mejoramiento de la educación, ¿sí? Siempre centrada en el accionar de la escuela para el aprendizaje de nuestros alumnos, ¿sí? Y aspiran metas, lógicamente, elevadas, donde este proceso de transición sea comprensible para toda la comunidad educativa. Entonces, la EBC orienta a esa efectividad, pero no únicamente desde un nivel curricular o bien institucional, sino en todos los sectores donde se debe transitar, y a partir de ahí se dan estos procesos de práctica que impacten, lógicamente, en nuestros alumnos. A nivel institucional se requiere trabajar el currículum, ¿sí? Metas desafiantes y una retroalimentación que sea efectiva para el proceso en el cual se transita. Este involucramiento que se da en lo que es la comunidad y un entorno seguro y ordenado. Ese profesionalismo que nos debe de caracterizar como docentes y los cuales debemos de tener ese espíritu de autoridad compartida para mejora de nuestros estudiantes. Cerramos este apartado
de ver la importancia del trabajo en el aula, ¿no? Entonces, las instituciones mejoran cuando cambian las conductas, las actitudes y las creencias de quienes, de nuestros docentes. Para poder implementar la EBC, necesitamos hacer una transformación de paradigma de la educación de los docentes. Y a partir de ahí se dan estos cambios y entonces empezamos a hacer esta estimulación para hacer un trabajo colaborativo y ahí sí poder transformar a nuestros alumnos. Este proceso de promover el liderazgo docente significa más que todo y está orientado a este desarrollo profesional continuo en el cual nos lleva a ver el impacto en el aula con nuestros estudiantes. Entonces, la educación básicamente nos ayuda a nosotros a transformarlo, a mejorar. La EBC es una forma de un trabajo que nos permite hacer una mejora en lo que es en la educación, ¿no? Entonces, en esta sesión número 7 y con esta estaríamos cerrando nuestro proceso formativo en nuestra asignatura, planeación y evaluación curricular, nos lleva más que todo a tener una mirada de transformación en lo que es la educación. Sabemos de antemano que el trabajo en el cual nosotros transitamos, ¿sí? Como docentes, necesitamos tener, pues, una modificación de nuestra praxis. Entonces, la EBC, a partir de que surge, nos lleva a ver la competencia desde un proceso de conocimiento, de capacidad, de habilidad, de destreza y de actitud del procedimiento que estamos realizando. Hemos comentado en las sesiones anteriores y en esta como cierre de esta séptima sesión de nuestra asignatura, un saber actuar en un contexto particular de manera permanente. O sea, que nosotros como docentes veamos los objetivos en los cuales nos vamos a transitar como docentes, la problemática que se está dando y las características del contexto. Entonces, saber el contexto nos va a llevar a que nosotros seamos más efectivos en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros estudiantes. Hacer esta revisión de poder ver la problemática y atenderla, ¿no? Y lograr, pues, los objetivos que nos establecimos y a partir de ahí tener, más que todo, esta movilidad de diversidad de recursos para poder interactuar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de estas características de las competencias, desde un carácter creativo de transformación, desde una dimensión ética, desde un carácter también evolutivo, reflexivo, contextual y también, ¿por qué no decirlo?, desde un carácter holístico e integrador, nos permite tener una mirada diferente de lo que es la EBC, asociada, lógicamente, como ya sabemos, a las capacidades y a la competencia que se requiere formar en nuestro estudiante. Hacer esta movilidad de la diversidad de recursos nos lleva tanto a los saberes propios de que tiene nuestro estudiante como a los recursos que nosotros necesitamos atender para que el alumno pueda avanzar. Hablamos de conocimientos, de habilidades cognitivas, de herramientas cognitivas, de todo este proceso actitudinal de los rasgos temporales en los cuales se transita para hacer una descripción del contexto y accionar de manera efectiva en el proceso educativo. También hemos comentado sobre el proceso de evaluación maestros y maestras en sesiones anteriores,
qué tan importante es, ¿no? Un saber actuar en un contexto particular de manera pertinente. Con vistas en una finalidad de transformación, ¿sí? En la movilidad que debe de existir desde la diversidad de los recursos y también en la satisfacción que se tiene en el accionar educativo, ¿no? Entonces, podríamos decir que vemos los objetivos, vemos la problemática, vemos las características del contexto, vemos los saberes que tienen nuestros estudiantes, damos esa visibilidad para lograr el propósito determinado y cerramos con el proceso de consolidación de esencial de lo que es la evaluación. Entonces, haciendo esta revisión para lograr los objetivos, nos lleva a nosotros ver el enfoque por competencias, de ver esta transformación de conocimientos, habilidades aplicadas siempre a la diferencia, ¿no? De poder ver el enfoque desde un campo de modificación, de flexibilidad, de creatividad, de imaginación, en pensar en el actuar e interactuar con el conocimiento. Entonces, nos lleva, más que todo, a ver un cambio de relación de la información, de un proceso activo, reflexivo, donde buscamos, donde producimos, donde cotejamos y discutimos. Entonces, a partir de ahí, estamos llevando a la EDC a un proceso de transformación sobre los aprendizajes de logro para poderlas ejercitar y darle continuidad a los contextos y a los desafíos que realmente se requieren, ¿no? Entonces, hablamos de un trabajo de afrontar los retos en una sociedad cambiante, moderna, social, globalizada. Entonces, a partir de ahí, vemos el compromiso que se tiene para ver el desafío y poderlo estimular y así de esa manera posibilitar, ¿sí?, la creatividad y el desarrollo del conocimiento. La IBC desarrolla de manera activa el proceso de las habilidades, las destrezas para la mejora del estudiante. Sabemos que por qué hacer este llamado en el sentido de una mirada reflexiva hacia un nuevo sistema curricular, ¿no? O sea, un cambio desde una visión donde se pueda potencializar pues a los alumnos, desde un apartado también donde el maestro revele la importancia que tiene el poder transformar su práctica, ¿no? De ver ese compromiso aunado al desarrollo que se debe de tener para garantizar, lógicamente, los derechos de la educación de los alumnos. Entonces, este proceso que en muchas de las ocasiones se da en el sentido de poder aprender, desaprender y a reaprender. Esa es la parte clave que nosotros debemos de considerar en este proceso educativo que estamos llevando. Remarco, estimadas maestros y maestros, aprender, desaprender y reaprender. Entonces, a partir de ahí, nosotros estamos con este desarrollo de aprender a lo largo de la vida. Todos tenemos ese derecho de recibir educación de calidad a lo largo de la vida y estamos más que todo orientados, quienes trabajamos en la educación, a poder potencializar eso en nuestros estudiantes, ¿no? Hablamos también de un plan que nos lleve a nosotros a tomar más relevancia en el trabajo en lo que se refiere a la educación basada en competencia, siempre orientada al proceso de trabajo. Explicar desde una mirada de transformación nos lleva a nosotros a tomar en cuenta las funciones, ¿no?, que se deben de considerar
para que exista esa pertinencia desde la competencia, desde la capacidad de poder resolver los problemas cotidianos en diversos contextos y escenarios. De llevar una secuencia lógica, ¿sí? De los propósitos, y ahí nos enmarca el para qué. Determinar qué aprendizajes son necesarios para dichos propósitos, el qué enseñar. Y luego determinar las estrategias, los métodos, las técnicas, las actividades, los instrumentos. Entonces ya nos dice el cómo enseñar. A partir de un sistema curricular transformado del para qué, el qué y el cómo, nos lleva a ver que la EBC nos permite a nosotros tener un compromiso de construcción de un sistema curricular y de modificación del proceso de enseñanza-aprendizaje desde una mirada de transformación. Sabemos de antemano que este enfoque por competencias lleva a nosotros a interactuar, a reflexionar de manera crítica y permanente, de a poder afrontar los retos, de ver la descripción, la curiosidad y los intereses que en los cuales se transitan y el compromiso en el cual estamos relacionados en poder estimular y posibilitar la imaginación y la creatividad de nuestros estudiantes. También poder organizar los aprendizajes fundamentales para ellos, donde nos lleve de manera progresiva ver el logro del contenido en los cuales se tiene. Hablábamos hace un instante sobre un proceso de competencia. Ahora bien, las capacidades nos asocian a la competencia, ¿sí? Al conocimiento, a la habilidad cognitiva, a todas las herramientas cognitivas que también se utilizan y a las cualidades del individuo, ¿no? Hablamos de el alumno. Entonces, también nos permite ver el logro de la competencia, ¿sí? La movilidad que se va dando desde diversas áreas, ¿sí? De saberes, conocimientos, estrategias, y a partir de ahí poderlas integrar. La movilización de las capacidades contribuyen a comprender y a resolver la parte del vínculo del contexto. Hablamos también de los indicadores, que una relación desde las competencias, las habilidades. Ahora los indicadores también vierten esta producción en la cual se ven vinculados con las capacidades, ¿no? Y revisa la utilidad y la forma pertinente que se trabaja con los alumnos. Hablar de indicadores nos lleva a tener de manera clara y precisa el aprendizaje que se desea desarrollar en nuestro estudiante. Nos posibilita a evaluar, ¿sí? El desarrollo de las capacidades para el logro, pues lógicamente de las capacidades. Hablamos de estos indicadores de trabajo de manera en la cual se permitan ver las situaciones de aprendizaje y desde los diferentes niveles de complejidad que se dan, ¿no? Entonces, los indicadores también desde el proceso de diferenciación y complejidad nos da una mirada de la situación del aprendizaje que tiene el estudiante y revisar de manera puntual lo necesario que se requiere transformar. Hablamos de todo este proceso de la EBC, pero ahora de los aprendizajes fundamentales. Nos lleva a nosotros a ver que las competencias generales, macrocompetencias, o el derecho que se tiene en la educación, nos enmarca más que todo en la capacidad que se tiene para hacer una transformación en la educación. La educación tiene un desafío, ¿sí? Y remarco esto, maestros, maestras, somos nosotros los facilitadores del conocimiento, los especialistas de la educación y quienes van a tener el compromiso
de hacer esa mejora de lo que es la educación, ¿sí? De poder interactuar, de actuar con seguridad, con ética, con cuidado, ¿sí? De poder aprovechar las oportunidades de utilizarlas, de hacer este desarrollo personal y este planteamiento de mejora en el sentido de transformar a nuestro alumno. Todos tenemos eh, esta posibilidad de adentrarnos a este proceso del trabajo del enfoque por competencias, a este acercamiento de mirada de transformación. Hemos estado transitando sobre el hecho de decir de el enfoque por competencias nos lleva a tener, pues, una mirada desde Perronou, donde él nos hace hincapié sobre la capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo de situación determinada, desde la capacidad de los conocimientos, ¿sí? En los cuales se transita. Y implica la comprensión y la transformación del conocimiento y también a la vez nos lleva a la reflexión del accionar, ¿no? Sobre poder actuar de una manera efectiva. Implica pues este rompimiento de prácticas, de formas de ser, de pensar, de sentir, y a partir de la racionalidad que se va dando desde esta formación y función que se debe de tener, desde acumulación del saber, pero desde diferentes miradas para que el trabajo que se hace sea efectivo. Hablar de el enfoque por competencias nos lleva a mencionar a Donald, que él nos describe de manera clara y precisa la tarea a realizar, ¿no? Y el conocimiento productivo del accionar sobre, pues, este proceso de mejora continua. Desde el conocimiento de acumulación para ver el valor en el cual se transita y la competencia que se desea desarrollar. Los retos y las metodologías de este enfoque de por competencias nos permite a nosotros ver a la educación en un rompimiento de prácticas, de formas de pensar, de sentir, desde el proceso de la racionalidad hasta esta mirada de acumular el conocimiento, pero de poderlo transformar. Hace un instante hablábamos sobre el hecho de poder aprender, reaprender, ¿sí? De nuestro trabajo, y con ello estaríamos viendo que la transformación de la educación también está orientada básicamente en el trabajo que hacemos nosotros. Ahora, ventajas de la EBC, decíamos hace un instante, son varias, ¿no? Acá yo considero que se debe de tomar en cuenta el trabajo y poderlo aplicar, ¿no? Entonces, porque nos brinda una posibilidad de formación encaminada a responder las necesidades reales del contexto, ¿no? Y poderlo vincular a la educación y a este mercado laboral que está fuerte en la sociedad, ¿no? Entonces, promueve esta formación, ¿sí? De los contextos, facilitando más que todo en ello el proceso de las competencias profesionales y la vinculación con este conocimiento tanto teórico como práctico, ¿sí? Y nos revisa también que los aprendizajes múltiples orientados al trabajo que se hace en el aula, tenemos que atenderlo para poderlo estimular de actualización de programas que ayuden a la mejora del conocimiento para nuestros alumnos. Hablar de un proceso de la EBC nos remite más que todo a tener en cuenta que las competencias son características de las personas, pero que también nos llevan a ver la ejecución de las mismas, ¿no? Desde un proceso de actividad, desde procesos de distribución de un rendimiento laboral y también desde un proceso de
crecimiento de un criterio reflexivo, crítico y transformador de lo que es la educación. Sabemos que desde las conductas laborales, los conocimientos, las destrezas, las habilidades, las capacidades y las aptitudes que va a tener nuestro alumno para ver sus intereses y sus valores, a partir de ahí nosotros utilizamos que este conjunto de conocimientos adquiridos en la educación formal nos llevan a una producción de un mercado de transformación, ¿sí? Son comportamientos laborales de práctica, de experiencia, de ejecución y parte operacional desde la transformación de la educación. ¿Sí? Entonces, por ello, poder potencializar, ¿sí?, al alumno para ver las tareas en las cuales va a transitar, lógicamente, desde un apartado de innovación, de actitud verbal, de fuerza de trabajo y la percepción de el rendimiento productivo que él va teniendo. Son tendencias estables, eso es cabe aclarar acá, que es un comportamiento que se tiene para manifestar el desarrollo de las competencias, ¿no? Desde esa estabilidad emocional, desde el proceso de pertinencia, de tolerancia con los demás, y con ello estaríamos tomando en cuenta que esta parte de la emocional nos lleva a mejorar las necesidades impulsan y orientan a comportamientos, ¿no? Sí, desde una orientación del logro, una búsqueda del poder, una búsqueda del efecto y también de la carrera, ¿no?, en la cual se está transitando. Hablar de valores, hablar de procesos de transformación, nos remite a tomar en cuenta estas competencias transversales, ¿no? Nos lleva a tener una mirada más amplia sobre el rendimiento escolar, sobre el proceso de las conductas de transformación y de adquirir, pues, una mejora de lo que es la educación, ¿no? En ese sentido, a partir de ahí, nosotros vamos viendo que el enfoque curricular enmarcado por las competencias nos dice de manera muy clara y precisa que debemos de considerar el trabajo que se hace en esta educación del siglo XXI, ¿sí? Se ven los cambios del qué, el cómo y para qué del trabajo, ¿no? Entonces, desde un mundo que está globalizado, aprendiendo por todo. ¿Cómo lo hacemos? Desde una mirada crítica, analítica, ¿sí?, de interpretación, según la información de creencias que se van dando. Cambios de enfoque del aprendizaje para nuestros alumnos, es necesario, ¿sí? Un pensamiento orientado a una transformación desde la mirada de las inteligencias múltiples, desde la enseñanza, desde un estímulo, desde un aprendizaje de respuestas, y a partir de ahí vemos las emociones de la sociedad, la cultura, la historia, desde estos cambios de la información que se dan, ¿sí? Entonces, de manera activa y crítica necesitamos que nuestros alumnos trabajen este pensamiento, busquen una manera de hacer una transformación y de revisar, ¿sí?, por lo menos un ritmo de cambio, de modificación en estas actividades. Ok, hemos estado considerando, maestras y maestros, en esta sesión número 7, y con ella estaríamos, pues, más que todo cerrando nuestra formación en esta asignatura de planeación y evaluación curricular, donde nos dice de manera muy clara y precisa que la educación basada en competencias desde la mirada del qué, por qué y para qué es explicar
¿sí? Los resultados, ¿sí? De una forma más activa para ver qué es capaz de hacer nuestro alumno, ¿no? De poder reflejar las destrezas requeridas desde un desempeño y desde un proceso eficiente. Entonces, a partir de ahí, nosotros estamos considerando que nuestra planeación y evaluación curricular se vincula con todos estos contenidos que hemos atendido. Si recuerda, hemos estado trabajando en sesiones anteriores temas relevantes sobre lo que es la evaluación curricular y también sobre tener una mirada más amplia del currículum, sus concepciones, su enfoque, el diseño, también las diferencias curriculares que se dan desde el apartado metodológico, ¿sí? Desde los modelos de diseño curricular, desde las competencias y sus clases, y también desde esta mirada que decimos, ¿no? Desde un diseño curricular con el enfoque de competencias. Esos son los temas que hemos trabajado en todas las sesiones maestros. En esta sesión número 7, en la cual estamos abordando la EBC desde el qué, el por qué y para qué, nos remite más que todo a ver aprendizajes, ¿sí? Saberes en los cuales están transitando nuestros estudiantes. Siempre reconociendo la diversidad que se da en las aulas. El proceso de interactuar con los estudiantes y reconocerles desde sus cualidades, pero también desde sus necesidades de modificación, desde tomar en cuenta que una competencia es un conjunto de conocimientos, de capacidades, actitudes que sirven para resolver un problema. Entonces, esta capacidad que se tiene, entonces a partir de ahí nos lleva a tomar en consideración que nosotros necesitamos formar desde la mirada del contexto, desde las circunstancias específicas, desde este proceso de revisión de situación de la problemática para lograr los propósitos, ¿sí? Desde hacer esa selección y movilidad del conocimiento y la diversidad de recursos que se dan. A partir de ello, entonces ya estaríamos considerando que nuestro trabajo de la educación basada en el proceso de la EBC, desde los conocimientos, habilidades cognitivas, habilidades de trabajo, capacidades para poderse relacionar y herramientas tecnológicas. Entonces, con ello, nosotros estaríamos considerando que el proceso de la EBC, como los expertos lo mencionan, y Doors nos dice que la educación del futuro requiere la capacidad de hacer. Es decir, de poder influir sobre el entorno situacional de diversas formas. Y también revisar los imprevistos, siempre tomando en cuenta la práctica de los conocimientos, tanto teóricos como prácticos. Edgar Morin nos vincula a la capacidad de enfrentar esta incertidumbre, ¿no? De poder navegar en un océano de procesos y llevar a que se pueda dominar los principios de estrategia para fortalecer la formación del estudiante, ¿no? Entonces, el aprender a moverse desde la ecología de acción, en el sentido del trabajo, ¿no? Entonces, con ello estaríamos viendo una mirada más de otro autor, ¿no? Garner hoy en día nos dice que el aprender es abordar problemas, desafíos, ¿no? Desde una realidad, desde este proceso interdisciplinar que se da, entonces a partir de ahí se puede manejar el fluido desde una perspectiva de modificación y poder operar en un aprendizaje. Perkins también tiene una mirada sobre
poder comprender la habilidad del pensar, ¿no? Y del actuar y la flexibilidad que a partir de ello se va dando. Entonces, apreciar la comprensión desde un proceso de modificar el trabajo. Entonces, con ello nosotros estaríamos considerando que el trabajo nos permite modificar nuestro proceder en nuestra práctica docente, maestros. El motivo está orientado a que nosotros, como parte del proceso educativo, podamos atenderlo y generar pues una competencia que pueda respaldar las habilidades, las prácticas cognitivas, poderlas relacionar y ver los conocimientos como un proceso de incluyente, táctico, donde la motivación, los valores, las actitudes y algunos otros elementos sociales más que se dan, debemos de tomarlos para poder la mejora que se vaya dando en nuestro trabajo educativo. Pernaud nos lleva a tener una mirada sobre la capacidad que se tiene de movilizar el conjunto de recursos, de contenidos, ¿sí? Y la competencia que va a la mejora del trabajo, ¿no? Desde un plano contextual, desde una mirada de desempeño, desde los procesos y desde la complejidad. A partir de ahí, nosotros mencionamos que estos desafíos pedagógicos curriculares desde las competencias nos lleva a tener la necesidad de poder adoptar, ¿sí? Un enfoque integral del aprendizaje que incluya, más que todo, conocimientos académicos, desarrollo cognitivo de actitudes, valores, emociones, cualidades que tienen las personas, ¿no? Nosotros, que seamos capaces de enfatizar sobre la práctica, ¿sí? Del conocimiento y la importancia del saber, ¿sí? De poderlo enmarcar desde una necesidad de repensar, decíamos hace un instante, ¿no? Desde ese proceso clasificador de organizar las disciplinas del currículum, desde el carácter de las experiencias, desde las formas de enseñar y también la manera de evaluar. Siempre lo hemos estado remarcando este proceso, ¿no? Entonces, desde un proceso pedagógico se necesita un proceso situacional significativo, ¿no? Modelos de desarrollo de contenidos desde una competencia que incluyan modelos de mejora, de transformación, desde una práctica guiada, desde un proceso de secuencial, clara y gradual, y desde las actividades independientes y, lógicamente, también en conjunto, ¿no? Entonces, hablamos también de un proceso de una evaluación de las competencias, ¿no? De mirar, de modificar, de ir tomando en cuenta el trabajo situacional, ¿sí? Del estudiante y también de la complejidad del trabajo que se va dando. Entonces, el hecho de tomar en cuenta una modificación, ¿sí? Un trabajo de transformación de la educación nos lleva a ver al modelo del currículum por competencias, a ver la EBC desde esta mirada de poder darle este sentido pedagógico, desde este enfoque de competencia, de poderlo caracterizar desde una mirada reflexiva y analítica, ¿sí? Donde se haga hincapié sobre el proceso cognitivo del alumno, ¿no? Sobre la competencia cognitiva desde la competencia curricular. A partir de ahí, nosotros estaremos transformando a la educación. Como parte del cierre de nuestra materia, que estuvimos trabajando en diferentes sesiones maestras y maestros, la planeación y la evaluación curricular nos lleva más que todo a tener una mirada sobre este enfoque, ¿sí? Sobre educación para la vida, maestros, ¿sí? A partir de ahí, nosotros estaremos teniendo una mirada diferente del enfoque por competencias, ¿sí? Desde las condiciones actuales que están en nuestro mundo, de promover una educación para favorecer el acceso y la aplicación de la contextualización del conocimiento.
lógicamente acorde a los retos que tiene nuestro alumno. Desde este enfoque nos lleva a nosotros a poder aprender a reconocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a hacer. Entonces, con ello nosotros estaríamos considerando el cierre de nuestro trabajo desde una mirada de competencias educativas y competencias laborales. A partir de ahí se hacen las capacidades de acción que tiene el estudiante. Pues bueno, fue un gusto el poderles acompañar, estimadas maestras y maestros, en esta asignatura de planeación y evaluación curricular, que nos lleva más que todo a reflexionar y a ver la necesidad que se tiene sobre el currículum y sus concepciones, sobre la metodología que se debe tener, sobre los métodos del diseño curricular y sobre las competencias y sus clases, ¿no? Y en este último tema que revisamos la evaluación basada en competencias, el qué, el por qué y para qué atenderlo, ¿no? Entonces, con esta sesión número 7 estaríamos cerrando nuestro trabajo de nuestra asignatura planeación y evaluación curricular. Pues les deseamos mucho éxito en todas las actividades que se diseñaron en la planeación y también pues esperamos verles nuevamente en su formación. Cuídense y que estén muy bien, maestros.